Como en otras ocasiones, vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y cualquier pregunta que tengan ustedes, si nos la hacen llegar, estamos recibiendo preguntas de los diferentes sitios que están conectados. Aquí en el auditorio tenemos por ahí un par de micrófonos. Si alguien tiene preguntas, levanten la mano y les llevan el micrófono. Muy importante hacerlo en el micrófono para que los que nos están oyendo en otras partes puedan escuchar la pregunta. Solamente les recuerdo un par de cositas. La primera es que, muy importante, yo no puedo dar recomendaciones personales sobre qué es lo que alguien tiene que hacer, si le sube la dosis, si le baja la dosis, si toma este medicamento o el otro medicamento. Me pueden preguntar lo que quieran, pero no una pregunta de una consulta médica específica. Yo no soy su médico, no conozco todas sus características y además, aunque fuera, pues este no es el foro de hacer una consulta médica. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la escuela de medicina, uno de mis primeros maestros me dijo, mira, tan pronto la tía y la abuela y todos sepan que estás estudiando medicina, la primera fiesta a la que vayas te van a decir, oye, fíjate que me duele, que no sé qué tanto. Me dicen, la forma de abordar eso es decirle, a ver, desnúdate. Entonces van a decir, oiga, pero estoy aquí, que no, bueno, aquí quieres la consulta, aquí, ¿no? O sea, entonces se acabaron las consultas, ¿no? Bueno, entonces, bien importante eso. La otra cuestión, les vamos a pedir preguntas concretas, si es un caso muy complicado y si toma media hora la pregunta, a lo mejor hay que reconsiderarla para darle oportunidad a todo el mundo y a lo mejor es una cuestión un poquito más complicado de lo que podemos abordar aquí. También, afortunadamente, estos eventos han tenido éxito y hemos tenido muchas preguntas, lo cual quiere decir que nos hemos quedado sin contestar algunas preguntas. No es intencional, tratamos de alternar, vamos a alternar aquí en el auditorio, vamos a tomar preguntas de las que están llegando y vamos a tomar preguntas de las que se quedaron sin contestar. Por favor, no lo tomen personal, si no llegamos a su pregunta, hay muchas y eso es muy bueno. Y bueno, mientras haya preguntas, si pueda servir esto, ya les digo, lo haremos otra vez. Así es que ya estamos planeando los siguientes eventos y demás, y iremos llegando a todas las preguntas. También les recuerdo, sobre todo a las personas que nos están viendo fuera de este auditorio, aquí les dimos un folletito a todo el mundo sobre que explica un poco esto del estándar internacional. Pueden irse al webpage creo que todo el mundo recibió el botoncito de cuál es mi PCR, y ahí en este botoncito está el webpage que se llama whatismypcr.org, y ahí está el folletito. Por ahora está solo en inglés, eventualmente estará en español, pero bueno, algunos lo podrán leer en inglés, y ahí tiene un poquito la explicación de esto del estándar internacional para que lo entiendan bien y demás, ¿no? Y bueno, con eso creo que podemos empezar. Voy a empezar aquí con algunas de las preguntas que teníamos ya de antes, en lo que aquí mis colegas también van organizando las preguntas. Una pregunta que se quedó por allá es, están un poquito conectadas. ¿Cuáles son las causas de la leucemia mieloide crónica? ¿Por qué empieza la enfermedad? Y un poquito conectado con esto, si es hereditaria. Realmente no sabemos por qué empieza la enfermedad. Sabemos que empieza cuando se cambia el cromosoma 9 y el 22, pero ¿por qué se cambian? Eso no lo sabemos. Sabemos que hay algunas cosas que pueden favorecer que haya más posibilidades de que esto suceda. El ejemplo más claro es en explosiones nucleares, pero tiene que ser de una intensidad muy, muy alta. En Japón, en la Segunda Guerra Mundial, en las explosiones nucleares, en las bombas nucleares allá en Hiroshima, en Nagasaki, hubo un aumento importante de la leucemia mieloide crónica, pero ni aún eso es suficiente porque no a todo el mundo le dio la leucemia. Y, por ejemplo, en Chernóbil, que fue un accidente nuclear muy importante, no hubo tanto aumento. La exposición nuclear fue mucho menor, fue muy alta, pero menor. O sea que parecen ser una exposición muy alta. Fuera de eso, obviamente, la mayoría de los pacientes, del 99.9999, nunca han tenido una exposición así.
Entonces, realmente no sabemos qué sucede ahí. Lo que sí sabemos es que cuando se produce este cambio, por alguna razón, pareciera ser que en algunas ocasiones nuestro organismo tiene la tendencia a hacer estos pequeños errores, pero a veces los puede controlar. Cuando se sale del control de nuestras defensas, de lo que sea, aparece la leucemia. No es hereditaria. Cuando uno habla de cromosomas, uno tiene que pensar en cromosomas, en decir, bueno, esto, en herencia y todo eso, pero no es hereditaria. Los hijos de un paciente que tiene esta leucemia tienen el mismo riesgo de desarrollar la leucemia que cualquier otra persona, no tienen más riesgo. Les puede dar, claro, porque a cualquier persona le puede dar, pero no tienen más riesgo que alguien que no tiene ningún familiar con la leucemia. Incluso los hijos de pacientes que les dio la enfermedad mientras estaban embarazados, tampoco hemos visto que tengan mayor riesgo de tener la enfermedad. O sea que no es hereditaria y bueno, por cierto, tampoco es contagiosa, ¿no? Tampoco se contagia de una persona a otra. ¿Alguien de acá quiere preguntar algo? Bueno. Gracias. Ahí está. Bueno, anda preguntando. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el método de anticonceptivo que las mujeres tenemos que tener, digamos? Si es conveniente tomar anticonceptivos o poner IUP, por ejemplo. Ese era mi interés de preguntar. Sí, bueno, desde luego, métodos anticonceptivos son recomendados porque uno no quiere que un paciente que está tomando estos medicamentos quede embarazada. Entonces, sin duda, prácticas anticonceptivas son recomendadas. ¿Cuál es el adecuado? Realmente, en términos generales, yo permito a mis pacientes que lo discutan con su ginecólogo y que usen el que les parece conveniente según sus características, sus preferencias, recomendaciones del ginecólogo, etcétera. No parece haber una contraindicación absoluta de utilizar, por ejemplo, pastillas, hormonas, o los hormonales inyectados o esto, ¿no? Así es que la decisión se puede tomar con el ginecólogo y bueno, a veces el ginecólogo quiere hablar con uno y bueno, me hablan y ya yo lo comento con el ginecólogo, pero no hay algo específico que yo no les deje o que les prefiera que utilicen. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy una persona que estoy trasplantada hace 13 años, tengo leucemia amiloide crónica y mi leucemia aparentemente es del gen 18, o sea, de un gen autóctono. Mi hija tiene el gen 18, o sea que creo que puede ser que tenga una predisposición genética porque vive con anemia, tiene 51 años. Y después el otro tema mío personal es que yo estoy tomando nilotinib desde el año 2005, después desde el 99 que me hicieron el trasplante, pasé por toda una serie de los remedios que usted comentó y en el 2005 empecé a tomar nilotinib, que lo tomo, pero soy una enferma muy díscola y me tomo mis vacaciones de 15, 20 días, 25, porque eso me hace sentir muy bien. Y el nilotinib lo que me trae es dolores de hueso y mucho mal carácter. Me pongo muy alterada, eso es lo que dice mi familia. Entonces, para poder mantener una vida en familia bien, eso, y también yo también veo mis valores, estoy muy bien controlada con el doctor Caviglia, que soy un dolor de cabeza para él, pero me dice, bueno, pero yo creo que yo podría haber hecho con el nilotinib una remisión hace ya bastante tiempo, pero debido a esto, entonces eso es lo que usted hoy me ha puesto en situación de empezar a tomar el tratamiento y tratar de Un aplauso para el de doctor. tomarlo. Que nadie deje de tomar. Bueno, algo importante aquí es
a veces, bueno, hay que ver esto de los efectos adversos y buscar alternativas. A veces uno puede ajustar las dosis. Yo creo que es mejor tomar una dosis, en muchos casos una dosis más bajita pero constante, que una dosis que a veces sí y a veces no. Se puede hacer algo para manejar los efectos adversos, no sé, algún analgésico, alguna cosa así, a veces eso es lo que se necesita. En fin, para el mal humor no sé, pero si lo encuentra le da a la doctora Bengió, porque ella dijo acá que está igual que ella, entonces no sé. Perdón, la doctora Beatriz acá, sí. No tomo Nilo y estoy loca. Sí, bueno. Entonces, pero sí es importante la cuestión de manejar los efectos adversos, porque sin duda, o sea, por ahí comentábamos durante el lunch, no hay medicamento perfecto. O sea, estos medicamentos, por ahí algunos de ustedes habrán pasado por interferón. Y comparado con el interferón, indiscutiblemente son mejores que el interferón, no cabe duda. Y comparado con lo que usamos para otros cánceres, no cabe duda que esto es mejor. Pero no hay medicamento perfecto. Todos tienen efectos adversos y lo importante es tratar de manejarlos para que se hagan por lo menos pasaderos. Algunos son totalmente intolerables, o sea, uno no puede tolerar ese efecto adverso y ni hablar, o sea, pero algunos a lo mejor se pueden hacer llevaderos, se pueden manejar un poquito, al menos de manera que para el paciente le permita llevar una vida aceptable, que eso es lo que uno quiere, que tenga una vida bien, o sea, digo, una cosa es que uno de repente le dé un poquito de comezón, alguna cosita, y otra cosa es que uno esté en cama, o sea, una cosa es manejable, la otra no. A ver, vamos a tratar de contestar algunas de las que nos llegaron, porque si no se ponen celosos. Ahí, Raquel. Bueno, vamos a unir algunas preguntas que tienen una relación entre ellas, y es algo de lo referente a toxicidad y de la influencia cuando coexisten otras patologías. Hay una pregunta aquí, por ejemplo, que dice si hay una relación entre arritmias y LMC. Otra pregunta, también de Argentina, que dice respecto de la toxicidad, ¿cómo podemos controlar las afecciones de la piel? ¿Es necesario hacer suspensiones? Otra pregunta es respecto a la situación de los pacientes jóvenes, que cuáles serían los efectos a largo plazo. Y la otra es de hijos engendrados durante el tratamiento con imatinib, qué controles deben hacer y hasta cuándo debe extenderse el control de estos niños. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a tomar una por una. La primera pregunta, arritmias. Algunos de estos medicamentos que usamos para la leucemia mieloide crónica pueden favorecer el desarrollo de ciertas arritmias, no de todas, de algunas arritmias. El Tasigna, el Sprycel pueden tener un efecto que puede favorecer arritmias. Ahí es muy importante vigilancia, a veces hacer electrocardiogramas de control, sobre todo al inicio, cuando se hacen cambios de la dosis o que se agregan otros medicamentos. Es importante mantener el magnesio, el potasio en niveles adecuados para ver que no, para disminuir el riesgo de las arritmias, porque un magnesio y un potasio bajos por sí mismos pueden causar arritmias. Entonces, algunos de estos medicamentos sí pueden tener ese efecto, y ahora, un paciente puede tener arritmias por otras razones, pero si es algo que aparece cuando empieza con el medicamento y todo, hay que investigarlo y ver la posibilidad de que sea una de estas que puede estar causada o al menos favorecida por los medicamentos. La toxicidad de la piel, ¿cómo manejarla? Esto varía porque hay muchos tipos diferentes de toxicidad y muchos grados. Cuando esto es algo menor, hay pacientes que nada más tienen, no sé, algunos puntitos, como granitos chiquitos por ahí en algunas partes del cuerpo y que a veces no necesitan gran cosa, ¿no? Algunos tienen un poquito de rash, se les pone roja la piel en áreas. Si es esto ligero, a veces uno le va a tratamiento nada más con alguna pomada, a veces con corticoides, con cortisona, etcétera, y eso puede ayudar. Hay casos muy severos en donde uno tiene que parar el medicamento, manejarlo un poco más agresivamente, con cortisona a lo mejor tomada por unos días.
a lo mejor alguna crema, etcétera, y después reiniciar, y a veces incluso reiniciar con una dosis más baja. Y hay pacientes que nada más no pueden tomar ese medicamento y hay que cambiar el medicamento. Entonces, lo más común afortunadamente son los casos menos severos que necesitan un manejo mucho más conservador, le llamamos, es decir, con a lo mejor una cremita, alguna cosa menor. Yo cuando son cosas un poquito más complicadas me apoyo mucho con un dermatólogo. A veces uno quiere tener una biopsia, alguna otra apoyo para ver, bueno, esto podría ser otra cosa, porque no siempre es solo el medicamento. Entonces, eso hay que discutirlo con el hematólogo para hacer esto es de lo que esperaría yo con el medicamento, o le parece que esto es algo que no es necesariamente explicado, porque un paciente puede tener otros problemas de piel. Efectos a largo plazo de un paciente joven. Esto es importante porque pues cada vez vemos pacientes más jóvenes que les da la enfermedad. Un efecto a largo plazo que sí está bien conocido, que afecta sobre todo a los niños, es el efecto sobre el crecimiento. Les disminuye el crecimiento. Los niños que empiezan a tomar, lo conocemos más con el imatinib, con el Glivec, pero puede pasar con nosotros. Cuando son niños que todavía están creciendo, suelen ser más chaparritos. Entonces, este es un efecto que sí conocemos. Otros efectos, hoy en día no sabemos que haya problemas de otro tipo. Ahora, hay que recordar que estos medicamentos los empezamos a usar, el Glivec lo empezamos a usar en 1998. Entonces, ¿qué pasa después de 20 años? Pues no sabemos. Y para un muchacho de 20 años que empieza a tomar el medicamento, bueno, uno esperaría que va a vivir no solamente 20 años, sino 40 o 60 más, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos. Esto es cierto para muchos medicamentos, ¿no? Por ahí comentaba con alguien allá abajo que me preguntaban algo similar y me decía, bueno, muchos de los medicamentos nuevos que tomamos, que para el colesterol, que para la presión, no sabemos qué pasa cuando los toma uno 20 años. Pero bueno, eso no se puede hacer nada más que siempre hacer la vigilancia, ¿no? Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia, ninguna indicación de que vamos a tener más problemas tomándolo a largo plazo. Y la otra es sobre el control que se debe hacer para los hijos que nacen de una paciente, tal vez más relevante para una mujer, pero bueno, incluso para un hombre que tiene la enfermedad o que están tomando el medicamento. Y realmente no se necesita mayor control. Obviamente cuando nace el bebé, el obstetra y el pediatra tienen que estar conscientes de que la mamá tiene la enfermedad, de que no sé si a lo mejor hubo un poco de exposición al medicamento durante el embarazo, y bueno, para que lo evalúen bien y todo esto. Pero si al momento se ve bien y no hay problemas del desarrollo y todo esto, no se necesita más que el seguimiento normal que un recién nacido tiene con su pediatra y con sus visitas normales. Así es que nada específico. ¿Alguna pregunta de acá? Micrófono rápido. Hola, soy Delia. Yo quisiera saber si la enfermedad esta, a través de alguna otra enfermedad, se puede disparar hacia otra parte del organismo. Bueno, esto es interesante. Cuando uno habla de un cáncer, no sé, un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón o lo que sea, habla uno mucho de esto de que se va a otra parte del organismo, algo que le llamamos metástasis, que es parte de la progresión. En la leucemia no hablamos tanto de esto porque como esto es una enfermedad que está en la sangre y la sangre está en todas partes, pues desde el principio está en todas partes. Ahora, lo que sí vemos a veces es que de repente se forman tumores, que esto no nomás está en la sangre, en la médula ósea, sino que llega a formarse una bolita en el cerebro, en la piel, a veces en los huesos, que es algo así como más o menos el equivalente a esto, metástasis, que se va a otras partes, ¿no? Esto suele ser parte de lo que considera uno la progresión a la fase blástica, la fase más avanzada, y bueno, se tiene que manejar de manera específica, ¿no? Esto en un paciente que está recibiendo tratamiento, que está respondiendo bien y todo esto, eso es excepcional, eso es rarísimo que vea uno
ese tipo de cosas, pero bueno, en un paciente que no tiene buen control, que está la enfermedad muy activa y todo eso, pues eso puede pasar más, ¿no? Acá, Jorge, hay como 15 preguntas desde Guatemala, Venezuela, México, y está todo relacionado a que en distintos lugares del mundo, bueno, en Guatemala, por ejemplo, hay una persona que dice que le gusta comer hierbas y si eso le puede traer trastornos gástricos. Otros preguntan sobre la afección sobre riñón e hígado, vos ya recién explicaste sobre el problema cardíaco. También preguntan lo de las gaseosas y el alcohol, el horario mejor para tomar el remedio, si algunos tuvieron efectos adversos con la hidroxiurea en México. En realidad son todas relacionadas a las preguntas que quizás todo el mundo se hace, entonces traté de juntar en cómo manejar los eventos colaterales digestivos, dice, la mejor hora para tomar el medicamento, si tomar vitaminas y suplementos ayuda, si los calambres se pueden controlar, bueno, son de todas partes del mundo, los espasmos musculares, lo mismo que siempre nos preguntan a nosotros, se los va a contestar el doctor, pero en mexicano. Bueno. Bueno, esto tenía muchos componentes, a ver, voy a tratar de contestarlos todos. Efectos sobre riñón e hígado. El efecto sobre el hígado es más claro. Todos los medicamentos, el Glivec, el Sprycel, el Tasigna, los nuevos que vienen, uno que se llama Bosutinib o Bosulif, el Ponatinib o Iclusig, todos tienen efectos sobre el hígado. En la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, es transitorio, es manejable, pero es parte de la razón porque cuando uno empieza un medicamento, la vigilancia es un poquito más cercana, incluye vigilar el hígado, el riñón y todo esto para ver si eso está pasando. A veces uno necesita suspender el medicamento, a veces ajustar las dosis, ya les digo, en la gran mayoría de los pacientes esto es manejable. Manejable a veces incluye que uno acepta que las pruebas de función del hígado no son totalmente normales, pero elevaciones discretas no tienen ningún significado malo para el paciente. No quiere decir que le va a dar problemas de hepatitis más largo y todo eso. Hay que vigilarlas, pero eso no tiene habitualmente mayores problemas. Hay de vez en cuando pacientes que les da un problema de hígado mucho más serio, que nada más no responde a nada y que hay que cambiar el medicamento. Afortunadamente, casi siempre cuando hay un problema del hígado con un medicamento, aunque todos los otros pueden causar problemas con el hígado, en la mayoría de los casos, cuando le cambiamos de medicamento ya no le afecta igual. Entonces, esa opción está disponible para muchos pacientes. El riñón es menos común, pero se llega a ver también. Hay pacientes que vemos que les falla el riñón. Habitualmente es modesto, en algunos casos es un poco más severo. Lo vemos un poco más con Glivec que con los otros medicamentos. Y igual, hay veces que lo único que se necesita es un ajuste de la dosis. En otros lo que necesitamos es cambiar la dosis. Si es algo ya un poquito más serio, habitualmente existe la opción de considerar ver a un nefrólogo, etcétera, y eso lo hacemos, ¿no? Las hierbas. Bueno, antes de irme a las hierbas, el otro efecto adverso que mencionaron es los calambres. Los calambres es común más con el Glivec que con los otros medicamentos. No entendemos bien por qué sucede, pero sin duda que lo vemos, es común. Es común que suceda en sitios, no el calambre típico en la pantorrilla, a veces les da a los pacientes calambres en los músculos de la cara, en las manos, cosas así. Más comúnmente en la noche, pueden hacer en cualquier momento, pero más común en la noche. Las cosas que puede uno hacer para los calambres, uno es la quinina. La quinina funciona bien para disminuir la frecuencia de los calambres, entonces esto a veces lo usamos en los pacientes. Y la otra es tomar agua tónica o agua quinada. Agua quinada es quinina, tiene quinina, entonces yo eso le recomiendo a mis pacientes. No es a la hora del calambre, sino les recomiendo durante el día, tome traguitos ahí del agua quinada, sin vodka, sin nada de eso, nada más es el agua quinada, ¿no? Y a muchos pacientes les ayuda, les disminuye la frecuencia, la intensidad de los calambres, ¿no?
El gluconato de calcio les ayuda a algunos pacientes, llegan a sentir menos frecuencia de calambres. Y un remedio que me platicó un paciente y que luego me metí al web y hay una cantidad de información, es poner una barra de jabón en la cama, a la hora que se van a dormir. O el corchito. Y El corchito bajo la almohada. también, sí. Y bueno, hay pacientes que dicen que eso les ayuda, o sea que, y ahí se pueden meter, háganme al Google con el jabón y los calambres y van a ver la cantidad de información que hay en esto. Y bueno, lo que funciona es bueno, ¿no? Así es que esas cosas se pueden hacer. Las hierbas, bueno, en términos generales, cosas de comida, no hay mayores contraindicaciones o cosas así. Hay unas cuantas que sabemos que potencialmente interactúan con estos medicamentos, y el más claro es el pomelo, la toronja, según en diferentes países le llaman diferente. Esto sabemos que interactúa con el metabolismo de las drogas. Y bueno, ojo que cuando uno dice, no, pero esto es natural y todo esto, no es que el pomelo o la toronja sean malos, es que interactúa con el metabolismo, con nuestro organismo, metabolizando el medicamento y hace que no se metabolice igual. Es la interacción que puede afectar. Entonces, por eso habitualmente uno le recomienda a los pacientes no tome el pomelo o la toronja, ¿no? Esto lo conocemos mejor con algunos alimentos. El pomelo está muy claro. La naranja, una naranja roja, que no es común, pero bueno, que es roja por dentro, ¿no? Esa también, la granada, ¿cómo se llama? No sé cómo le llaman aquí al pomegranate. Granada también, bueno, la granada, pero bueno, en México tenemos dos, una que es la granada china, la Made in China, que es una amarillita por fuera y el granito es verdecito, esa no tiene problema, es esta roja, que esta es la que sí, los mexicanos me entenderán, la que se le pone a los chiles en nogada. Esta es la que interactúa también. Entonces, bueno, esas cosas las trata uno de evitar. Entonces, hierbas, bueno, que sepamos, la mayoría de las hierbas no pasa nada, pero bueno, uno hay que ver qué hierbas, porque luego, o sea, también hay hierbas y hay hierbas. O sea, me dice, bueno, la marihuana, por ejemplo, bueno, o sea, tiene sus problemitas, ¿no? O sea, que cuidado. Pero bueno, o sea, que sepamos que hay hierbas que usan en la comida y eso, pues no hay mayor problema, pero ojo que en muchas cosas no sabemos si hay una interacción como la que conocemos con otros alimentos. También preguntaban sobre el alcohol. El alcohol, yo habitualmente a mis pacientes les recomiendo que no tomen alcohol, punto, cero. Ahora, yo les confieso, yo no tomo alcohol. Por ahí también una de las preguntas que se quedó atoradas es café. Entonces, mi política es yo no tomo alcohol, yo sí tomo café. No les dejo alcohol, les dejo café. Pero bueno. Yo no tomo café y tomo alcohol. O sea que ya estamos empatados, ¿no? No, bueno, les explico lo del alcohol. El problema con el alcohol es que muy al principio, cuando tuvimos por ahí, empezábamos con el Gleevec, por ahí hubo un par de pacientes que se murieron de falla hepática, que empezaron a tomar el Gleevec y bueno, se les dio el hígado horrible. Esos pacientes tomaban mucho alcohol y estaban tomando acetaminofén, Tylenol o paracetamol a dosis muy altas. 3 cosas que pueden dañar el hígado. Bueno, claro, o sea, si uno le carga el hígado, pues se lo carga, ¿no? Entonces, el problema con el alcohol es que la mayoría de ustedes seguramente saben lo que es un alcohol en moderación, ¿no? Pero si uno le dice al paciente, bueno, si se toma una, no pasa nada, y bueno, como se la toman de una en una, piensan que 10 tampoco no pasa nada, y bueno, entonces ya es problema, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aquí hay que ponerle más atención a la moderación. O sea, una copa de vino con la comida seguramente no pasa nada, pero hay que tener conciencia de lo que es la moderación. El café, que fue una de las preguntas que se quedó por ahí atrasadas, allá al principio decía que no se tomara café y a veces el papelito dice que no se tome café, pero no hay una conocida interacción negativa con el café. Así es que yo a mis pacientes les dejo tomar café. Igual, el café
El café con exceso, pues tiene otros problemas, ¿no? Pero eso es cosa de la cafeína, ¿no? En cualquier persona. También preguntaron de las gaseosas. Bueno, no hay ningún problema, lo mismo, o sea, si uno se la va a pasar tomando gaseosas, uno las calorías, que una latita tiene sus calorías y esas cosas, pero no hay problema. Y el horario, preguntaban del horario. Bueno, antes de irme al horario, otra cosa que preguntaron en cuanto a suplementos y eso es vitaminas. Bueno, las vitaminas, un suplemento de vitamínico, uno no necesariamente necesita un suplemento vitamínico, o sea, si uno come bien, una dieta balanceada y todo eso, toma uno todas las vitaminas que necesita. Pero bueno, el que necesita vitaminas o quiere tomar un suplemento y todo eso, no hay ninguna contraindicación, se puede hacer. Y el horario, habitualmente yo dejo a mis pacientes que escojan el horario. Lo que no se vale es que un día me lo tomo a las 8 de la mañana, el día siguiente a las 3 de la tarde, luego mañana a las 11 de la mañana, luego en la noche, y está uno acá y por allá. Hay que buscar un horario constante. Uno, ayuda a acordarse. Si me lo tomo a cualquier hora es más fácil que se me olvide. Si ya sé que a las 8 de la mañana me lo tomo, es más fácil que se cree una rutina y que se me olvide menos. Y dos, que hay que tomar en cuenta que cuando uno se toma el medicamento tiene que llegar a los niveles y mantenerse estable. Cuando uno se toma un medicamento, si uno mide cuánto hay del medicamento en la sangre, se lo toma y sube. Y luego va bajando, hasta que se lo toma otra vez y sube y va bajando. Y lo que quiere uno es llegar a una situación en donde ya la oscilación es muy bajita. Pero si uno se lo toma a cualquier hora, de repente todavía está alto y se lo vuelve a tomar y le sube mucho y luego deja que pase mucho y baja mucho, entonces ya no está funcionando igual. Entonces, ahora, muchos de mis pacientes me dicen que, por ejemplo, para cosas como la náusea y esas cosas les ayuda más tomárselo en la noche. Y que si se lo toman en la noche, se van a dormir y ya muchas de estas cosas ya ni las sienten. Entonces, puede buscar un poquito qué horario le funciona mejor, pero mantenerse en horario. O sea, cambiarle una vez para decir, bueno, me lo estoy tomando en la mañana, quiero ver cómo me va en la tarde, está bien, o sea, se vale, pero no estar jugando con un horario totalmente sin... Y luego los que se toman 2 veces al día, tampoco quiere uno que estén muy pegaditos. Uno quiere aproximadamente 12 horas, tampoco quiere decir que está uno acá con el cronómetro y a la hora que dan las 12 horas se la meten, o sea, es aproximadamente 12 horas. Si fueron 10, no sé, por el trabajo, por lo que sea, le funciona más 10 que 12, está bien, o sea, no pasa nada. Pero no 4 horas o 5 horas, ¿no? Entonces, alrededor de 12 horas y mantenerlo también más o menos estable. Creo que contesté... Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta acá, que levante la mano y que por favor dice que se queden con el micrófono cerca, porque si no de afuera no se escucha. Voy a contestar también por acá algunas de las que no están llegando por el chat. Una me dice si se conocen ya casos de niños menores de 2 años tratados con imatinib o tratamientos de segunda generación y dónde buscar información. Los casos de los pequeñitos, muy chiquitos, con esta enfermedad, pues son muy pocos, es raro esto, ¿no? Entonces, desde luego tenemos menos información, pero sí tenemos ya información. Por ejemplo, ya les decía esto de que esos niños son los que pueden tener un poquito más del efecto sobre el crecimiento y ser más chaparritos. Sí crecen, pero puede ser que queden un poquito más chaparritos. Responden muy bien. Los efectos adversos son lo mismo. Los niños son de hule, o sea, aguantan todo, son menos quejosos que nosotros los adultos, ¿no? En términos generales lo toleran bien, pero bueno, hay que estarle poniendo atención al niño porque hay que ver igual la monitorización y todo esto, ¿no? Así es que hay algo de datos, poco menos de información, incluso se están haciendo estudios con los medicamentos nuevos también. Ponatinib está por empezar un estudio con niños, etcétera, para ver esto. ¿De acá? Hola. Doctor, yo pertenezco a HIPAP La Paz, Bolivia, y una de mis preguntas es grande. Yo tomo ya 12 años el Glivec. Estoy en tratamiento 12 años y mire que estudié en una carrera en la universidad
Y últimamente me están viniendo lagunas mentales donde olvido en qué año estoy y me preocupa mucho el hecho de que pueda olvidar todo el conocimiento que he adquirido en la universidad, ya que me falta hacer solamente mi tesis. Y yo pude observar también en Bolivia, La Paz, pacientes que hay lagunas que olvidan mucho hasta si comieron o no comieron, y esa es una duda que va a aumentar estas lagunas mentales que me están pasando a mí, o cómo puedo hacer para frenarlas o ayudar a mi mente para que no pueda progresar estas lagunas. Muy bien. Pregunta muy interesante, porque esto es algo que conforme los pacientes están bien y respuesta y todo esto, estamos empezando a ver estos efectos del uso a largo plazo, y ese es uno que estamos viendo. A mí, con frecuencia, mis pacientes me hablan de esto, ¿no? Lo veo con cualquiera de los medicamentos. Usted lo comentó con el imatinib, con el Glivec, pero lo vemos con nosotros igualmente. Es un problema complejo que apenas estamos empezando a rascarle un poquito a entender. Toma en cuenta que la memoria tiene que ver con muchos aspectos, con la concentración, con la cuestión visual, con la cuestión auditiva, con la recolección de la información. Tiene muchos aspectos, y estamos empezando a hacer estudios en pacientes que tienen ese problema para ver cuál es el mecanismo y cómo los podemos ayudar. No lo entendemos bien todavía, pero en algunas ocasiones esto mejora con dosis, es decir, con menos dosis se puede manejar esto y ayudar. Habitualmente no suele ser progresivo a un extremo de, por ejemplo, lo que decía, de que se me olvide lo que estudié en la carrera y todo eso. Habitualmente los pacientes lo notan y después ya se mantienen estables en un cierto nivel. Una de las cosas que nosotros tenemos un grupo allá en nuestra institución que se dedica a estudiar estas cosas, y una de las cosas que les recomiendan a los pacientes es mantener la mente activa. O sea, así como uno para mantenerse en forma tiene que hacer un poquito de ejercicio, para la mente también se recomienda hacer un poquito de ejercicio. Bueno, usted está estudiando y obviamente está activa desde el punto de vista mental, pero a lo mejor hay pacientes que no tienen tanta actividad mental y que se les recomienda, no sé, resolver crucigramas, resolver sudoku, cosas así, para mantener actividad mental que disminuye ese deterioro. Esto, obviamente, en próximos años tendré que darles más información conforme qué estamos aprendiendo de esto, pero ciertamente una de las cosas que nos ayudan en algunos pacientes es el manejo de la dosis, porque sí se correlaciona un poco con la dosis que se está utilizando, ¿no? Carolina tiene algunas preguntas. Hay varias preguntas sobre concepción y embarazo, tanto de parte de pacientes varones como mujeres. Hay pacientes acá que preguntan si es necesario o recomendable para la búsqueda de embarazo suspender el tratamiento temporalmente, cuánto tiempo antes, y el consejo para planificar embarazos en la mujer y en el hombre. Bueno, muy bien. Ese es un punto importante porque cada vez tenemos pacientes más jóvenes. Y obviamente lo que uno quiere con esta enfermedad es que el paciente pueda tener una vida lo más normal posible, y desde luego pues para una persona joven pues frecuentemente parte de esa normalidad es tener una familia, ¿no? Esto lo dividimos en dos. Para las mujeres, obviamente la recomendación es no tomar el medicamento mientras están embarazadas, absolutamente prohibido. Por ahí ha habido casos anecdóticos que se reportan en donde una mujer se embarazó, siguió tomándose el medicamento y el bebé nació bien. Y bueno, eso es un hecho, que hay casos anecdóticos. Pero bueno, yo también les puedo platicar que mi abuelo fumaba, como decimos en México, como chacuaco, fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Mi abuelo murió a los 96 años y nunca tuvo problemas de cáncer ni de pulmón y todo eso. Entonces les puedo decir, no, el cigarro no causa cáncer. Si yo les digo eso, se me van a quedar bien diciendo, sí, pero ¿qué le pasa? ¿No? O sea, que puede suceder y que alguien que toma un riesgo no le pasa nada, no quiere decir que a todos los que toman el riesgo no les va a pasar nada. Está bien claro que el que toma
imatinib o cualquiera de estas drogas durante el embarazo, los riesgos de que el bebé nazca con malformaciones serias son muy altos. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, ¿cómo lo planeamos? Bueno, habitualmente lo ideal es, nuevamente, siempre enfatizo mucho el trabajo con el médico porque uno tiene que discutirlo con el médico desde que empieza a pensar en eso, porque uno lo que quisiera entonces es decir, bueno, vamos a tratar de lograr la mejor respuesta posible, llevar ese estudio molecular a lo más bajito, si se puede indetectable, si no, pues a lo más bajito que sea, para que uno pueda entonces decir, ahora vamos a suspender el tratamiento para la concepción y el embarazo. Entendiendo que como va a tener que estar sin tratamiento por, digamos, un año, minimizar el riesgo de que regrese. Y que si regresa, no sea una regresada en una fase blástica o lo que sea, sino que sea una regresada de que el PCR subió un poquito. Si eso sucede durante el embarazo, uno lo está vigilando. Muchas veces uno no tiene que hacer nada más vigilarlo. A veces, bueno, por lo menos llegar al tercer trimestre, cuando ya es menos riesgo para el bebé si se necesita hacer alguna intervención. Entonces, planearlo con tiempo, tratando de buscar la mejor respuesta posible, es lo ideal. Suspenderlo antes de concebir para minimizar el riesgo. Hay poca información sobre esto, pero hablando con gentes expertas en esto, desde el punto de vista de manejo de pacientes con cáncer, en fin, la recomendación que me han dado es que probablemente 3 meses es un tiempo razonable. No hay estudios formales, pero se considera un tiempo razonable de suspenderlo, esperar 3 meses para buscar la concepción y, bueno, desde luego después son 9 meses de embarazo sin el medicamento, pero estamos hablando de 1 año sin medicamento. Obviamente uno recomienda totalmente evitar la lactancia. También el medicamento se puede encontrar en la leche materna y bueno, como quiera tenemos mejores sustitutos para la lactancia y bueno, aunque sin duda que tiene sus beneficios y todo esto, pero bueno, tampoco quiere uno seguir prolongando tanto el no tener el medicamento porque, bueno, los riesgos pueden llegar a un punto más serio para la madre. Para el padre, los riesgos son mínimos. Realmente, cuando empezábamos, le recomendábamos a todos los hombres también que no podían procrear, que no sé qué tanto. Hoy en día, esta recomendación absoluta se ha eliminado. Y bueno, uno siempre tiene que recordar que todavía nuestra información que tenemos es relativamente pequeña, pero cada vez más tenemos todos pacientes, hombres que han tenido hijos y los hijos nacen normales, se desarrollan normales y todo eso. Por ahí habrá algún embarazo que termine en aborto, que con malformaciones, pero del tipo de cosas que se ven en embarazos normales, o sea, en cualquier embarazo pueden hacer cositas así, ¿no? Entonces, para el hombre no parece haber una contraindicación formal. Ay, Raquel, ¿tiene alguna por cierto, por ahí, hablando de eso, aquí tengo una pregunta que viene de Amelec, México, que dice, un paciente que se controla con imatinib puede tomar Viagra o Cialis. Y algo que es, se habla poco de esto, pero a los pacientes les es incómodo hablar de estas cuestiones, pero preguntándolo intencionadamente vemos que los pacientes tienen frecuentemente estos problemas con estos medicamentos. Parece que sí tiene un cierto efecto sobre la cuestión de la erección y demás. Cuando existe este problema, yo habitualmente uso estos medicamentos para mis pacientes, se los prescribo, los vigilo para ver que no haya interacción con cuestión del hígado o lo que sea. Uno suele funcionarles bien, suele tener el efecto deseado, y 2, no parece tener una interacción adversa importante con el imatinib o con los otros medicamentos. Algo importante que también vale la pena recordar es que cuando uno empieza otro medicamento que el paciente va a tener que tomar, sobre todo si es por tiempo prolongado, por ahí alguien me platicaba de que tenía que empezar a tomar ciclosporina o algo así. Sobre todo si no está clara la posibilidad de una interacción medicamentosa, a veces lo que se recomienda es una vigilancia un poquito más estrecha al inicio.
checar el hígado, checar el riñón, checar a lo mejor el corazón, si es una de las drogas que pueden causar arritmias, etcétera, para ver que al iniciar no cambia cuestión de toxicidad y todo eso, ¿no? Y ver que se pueda administrar lo más seguro posible. Bueno, yo tengo varias preguntas relacionadas con el tema de la PCR, que si bien el doctor Cortés lo desarrolló detalladamente, quizás sea importante reiterarlo, doctor Cortés, para que quede en esta gente que ha hecho preguntas al respecto bien claro. Preguntan cada cuánto hay que hacer la PCR. Preguntan qué laboratorios de Latinoamérica pueden medir la respuesta molecular completa. La otra es si el médico me dice que tengo PCR no detectable, ¿le tengo que preguntar qué nivel de sensibilidad ha usado en la técnica PCR? La otra pregunta es, debido al costo que tiene en el, no sé qué país es, del grupo ASAPE, ¿se podría, después de varios años de respuesta mayor o completa, hacerlo semestralmente o con un lapso más largo entre con PCR? Bueno, muy bien. Cosas muy importantes que discutir. La primera, y que también se relaciona un poquito con lo último, esto que se hablaba, es cada cuánto el PCR. Habitualmente el primer año de tratamiento es un año crítico. Cada vez nos damos más cuenta que la respuesta tan temprano como a los 3 meses es un factor bien importante, que puede empezarnos a decir cuáles son las posibilidades de que el paciente le vaya muy bien a largo plazo, o si hay que hacer ajustes o revisar la cuestión de adherencia, estas cosas. Entonces, en el primer año, frecuentemente hacemos los estudios hasta cada 3 meses para ver que la evolución de la enfermedad, de la respuesta, vaya de acuerdo a lo que uno quiere. Una vez que un paciente tiene una muy buena respuesta, y es una respuesta que ya se ve completa, estable, etcétera, por lo menos una respuesta molecular mayor, ciertamente una respuesta citogenética completa, pero por lo menos, pero tal vez incluso una molecular mayor, se puede bajar la frecuencia de la monitorización. Yo a mis pacientes que tienen una respuesta ya estable, habitualmente después del primer año, salvo que todavía tengan cosas que necesito checarle, yo ya me voy a cada 6 meses y lo sigo vigilando cada 6 meses. Es muy importante que se mantenga la conexión con el médico, que se haga, que no por ser cada 6 meses se nos empiece a olvidar, que todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la monitorización cada 6 meses, y bueno, hay quien lo hace cada 3 meses, y más o menos ese es el rango que se recomienda. Cada 3 a 6 meses se considera una monitorización adecuada. Sin duda hay circunstancias en las que uno lo tiene que hacer más frecuente, y obviamente esto ya son circunstancias que son especiales que hay que discutir con el médico. Menos frecuente de cada 6 meses, habitualmente no. Bueno, de repente a alguien, no sé, se le pasó, tuvo que viajar, yo qué sé, y bueno, pero como que uno se queda más tranquilo si tiene por lo menos un control semestral dentro de lo posible. Ahora, cuando uno habla de costos y otras cuestiones que pueden limitar el acceso, bueno, entonces uno tiene que buscar lo más frecuente que entre dentro de las posibilidades para mantener un control adecuado, y bueno, uno se tiene que ajustar siempre a lo que tiene, ¿no? Y usarlo lo mejor posible. ¿Qué laboratorios en Latinoamérica pueden detectar la respuesta molecular completa? Y esto afortunadamente está mejorando mucho y rápido. Hace unos años no había ninguno. Aquí en Argentina ya hay ciertamente Fundaleu y la Academia Nacional de Medicina tiene ya mucho tiempo que lo hacen y lo hacen muy bien. Por aquí varios de ustedes me mostraron ya algunos de sus resultados de ambos laboratorios, y lo hacen también como institución o Adelaida o lo que sea. Hay buenos sitios en Venezuela, conozco buenos sitios en México, conozco buenos sitios en Brasil,
No les puedo decir los nombres específicamente, pero háblenlo con su médico y su médico seguramente les puede decir, y sobre todo lo importante ahí es preguntar, bueno, un laboratorio que tenga la escala internacional, porque cada vez es más importante que este valor sea en esta escala, porque todos nuestros parámetros de respuesta, todas nuestras guías de qué es lo que tenemos que hacer, están basadas en que nuestro resultado se exprese en esa escala. Y si hay que preguntarle al médico lo de la sensibilidad. Bueno, al médico hay que preguntarle todo lo que nos queda de duda. Ni hablar, o sea, esto es parte de nuestra función, no es nomás recetarle el medicamento, es aclarar las dudas y ayudarles. Ahora, desgraciadamente no todos los laboratorios reportan esto y a veces el médico no tiene esa información, a veces se puede conseguir esa información y demás, ¿no? Los niveles de indetectable, hasta qué tanta sensibilidad, varían de laboratorio a laboratorio. Ya llegando a una sensibilidad de 4, 5, 5, ya estamos hablando de un buen resultado, de una sensibilidad bastante adecuada. Cada vez se va perfeccionando esto y seguramente en unos años a lo mejor estaremos hablando de otros tipos de sensibilidades. Antes hablábamos nada más de la respuesta citogenética y ahora estamos hablando de estas, ¿no? Entonces siempre vale la pena preguntarle al médico por lo menos lo que puede contestar de acuerdo a lo que el laboratorio le está reportando, para que uno entienda mejor qué exactamente es lo que me quiere decir cuando me dice su resultado es tal, y entenderlo bien. Con el entendido de que cuando uno tiene una respuesta de 4.5 o de 5, estamos muy bien, o sea, no es que le tengo que tener envidia al de junto porque esta es la visión de 5 y a mí solo 4.5. No, estamos bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Lo que no quiere uno es que sea un laboratorio que no tiene escala internacional y que a lo mejor detecta por allá nada más, no sé, 2 o 3, que bueno, ya le da a uno mucho menos información, ¿no? Una pregunta para que quede claro para todos, porque no todos tienen respuesta molecular completa, si el hecho de estar en respuesta molecular mayor, que es bueno, ¿no? Que por más que nosotros se los digamos, capaz que si se lo decís vos, nos creen más. Sí, no, eso es un punto bien importante. Yo, una vez que mi paciente llega a la respuesta citogenética completa, me empiezo a sentir tranquilo. Ya esa es una buena respuesta. Recuerden que les dije que con esto el paciente tiene las posibilidades de tener una supervivencia prácticamente normal. Cuando uno llega a una respuesta molecular mayor, el riesgo de perder la respuesta es bien bajito, bien bajito, prácticamente el mismo que si tuviera una respuesta molecular completa. Obviamente uno, sabiendo que esto es leucemia, sabiendo que, pues, lo que significa, algunos de ustedes la han pasado dura porque han pasado por interferón, por esto, por trasplante, por aquello, uno no quiere ver pero ni una pestañita de aquello, ¿no? Entonces, por eso, lo menos es lo mejor. Pero un paciente que tiene una respuesta molecular mayor, está muy bien, y hay pacientes que ahí se atoran y están muy bien. Ya estamos hablando de finezas de una molecular mayor a una de 4.5, a una indetectable de 5. Estamos hablando de sutilezas que ya les digo, bueno, por ejemplo, si uno está pensando en descontinuar el tratamiento, bueno, tiene su valor y todo eso, pero desde el punto de vista de que el paciente le esté yendo bien, una molecular mayor es muy buena respuesta. Una pregunta del fondo. Buenas tardes. En la presentación usted habló sobre estimulación del sistema inmunológico para mantener una respuesta molecular completa sin tratamiento. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo uno podría sostener, digamos, un sistema inmunológico saludable o en un buen nivel si estaría sin tratamiento? Esto son cosas todavía experimentales en investigación. Estamos, por ejemplo, explorando vacunas, unas vacunas que pueden hacer que nuestras defensas reconozcan a lo poquito que queda de la enfermedad y la puedan eliminar. Cosas de ese tipo. Desde el punto de vista de cosas que uno puede hacer, realmente nada. Una persona que hace una dieta normal, balanceada, una vida sana y todo eso, sus defensas funcionan bien.
salvo que tenga alguna enfermedad por ahí que le afecte a las defensas. No hay nada que uno pueda decir que está comprobado, algún suplemento, algún tipo de alimento, que uno sepa que claramente mejora las defensas. Cuando me refería a eso, son cosas que estamos investigando de este tipo de, ya les digo, vacunas y cosas así, que bueno, nos parece que es posible que puedan mejorar esto, pero que todavía está en etapas muy, muy tempranas y que nos falta mucho para poderlas usar en todo el mundo. Voy a contestar, perdón. Bueno, una de por acá también para darles lugar aquí al chat. Y algo que, bueno, algunos pacientes están tomando hidroxiurea, ¿no? Entonces, por aquí, Amelec de México, estoy medio sesgado, estoy contestando puras de México, bueno, Amelec de México dicen que por qué las uñas se me pusieron moradas con la hidrea y las manos y los pies color café. La hidroxiurea es un medicamento muy útil, nos ha ayudado mucho para controlar los glóbulos blancos y todo eso. Hay que tomar en cuenta que eso es todo lo que hace. La hidroxiurea nos ayuda a controlar los glóbulos blancos, a veces un poquito los síntomas, nos da la respuesta hematológica, el primer paso, nada más. No elimina el cromosoma. Lo usamos a veces por razones varias y está bien, o sea, tiene sus indicaciones. Es un medicamento que es quimioterapia, una quimioterapia muy, muy suavecita, tiene en general muy pocos efectos adversos, pero es una quimioterapia. Y en general con quimioterapias, y esta es una que tiene uno de sus efectos adversos más conocidos, es la piel. Y estos cambios de la piel son muy típicos de las uñas, que se vuelven a veces así como en rayitas, cafecitas, o no sé, me dicen aquí moradas, probablemente estamos hablando de lo mismo, y el cambio de color de los pies, de las manos. En casos más severos llega a causarse úlceras, pero esto es raro, suele ser cuando ha estado por muchos, muchos años, etcétera, y bueno, esto tiene que estarse vigilando, pero este es un efecto de una droga que tiene un mecanismo de acción muy diferente. Sí, ahora hay algunas preguntas sobre efectos secundarios de Guatemala, de Santiago. Ellos preguntan cuáles son los criterios sobre efectos secundarios para cambiar el tratamiento. ¿Cuáles serían los criterios que vos usás? Porque dice que, aunque estén presentes, ¿cuáles serían los que debemos aguantar para no cambiar? Bueno, esto siempre es una cuestión que se tiene que hacer un poco de discusión del paciente con el médico. Hay efectos adversos que a lo mejor el paciente no los siente, pero uno los encuentra y le puede decir al paciente, mire, esto no hay de otra, lo tiene que cambiar. Por ejemplo, puede ser que yo encuentre una falla del hígado, del riñón, antes de que el paciente sienta ningún problema, y que yo le digo, esto es lo suficientemente serio que hasta aquí llegamos con esto, hay que cambiar. Muchos de los otros efectos adversos y muchos de los que se han hecho preguntas aquí son más bien efectos adversos que el paciente valora. Los calambres, la memoria, la fatiga, esas cosas es muy difícil para el médico cuantificarlas. Eso el paciente las evalúa. El dolor, por ejemplo, y cómo cada uno de nosotros percibe estos síntomas es muy diferente. Y no es que uno esté bien y el otro esté mal, cada quien tiene su organismo, su metabolismo, su percepción, lo que sea, está bien, así es y ya, ¿no? Entonces esto hay que evaluarlo. Ahora, algo que yo tiendo a evitar dentro de lo posible, los cambios muy frecuentes de un medicamento a otro, porque hay efectos adversos, porque, bueno, hay que ser realistas, que no hay medicamento perfecto, ya lo hablamos hace un momento, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos y uno nunca sabe si el efecto adverso que yo tengo ahorita puede ser más tolerable que el que me pueda dar el otro que viene, ¿no? En México a veces dice uno, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces uno tiene que evaluar, bueno, qué tan manejable, qué tan tolerable es este efecto adverso para usted. Esa es mi pregunta al paciente. Se me dice, bueno, mi problema es, no sé, fatiga, es diarrea, es lo que sea. ¿Qué tanto le afecta a su vida? ¿Qué tan tolerable es esto?
Y la otra es qué puedo hacer yo para mejorarlos. Para algunas cosas tenemos mejores manejos que para otras. Por ejemplo, diarrea, náusea, tenemos medicamentos que podemos dar. Lo de la memoria, por ejemplo, ya comentaba, no hay muchos medicamentos, pero a lo mejor puedo ajustar la dosis. Entonces esto uno lo tiene que discutir y poner en la balanza, uno, ¿qué respuesta tengo? Porque bueno, si el medicamento me está dando lata y tampoco me está funcionando, bueno, es más claro que el cambio al tratamiento es útil, está indicado. Por otra parte, si tengo una excelente respuesta, pero tengo un poquito de efectos adversos, bueno, ¿qué tanto son tolerables o no? Y con eso decidir, y bueno, si puedo hacer algo, ¿no? Me pueden ajustar la dosis, me puede dar algo para contrarrestar los efectos adversos. O sea que no hay un parámetro que uno dice cuando tiene tal, se cambia, cuando tiene muchos de estos efectos adversos, es esa evaluación y esa balanza de lo que uno tiene, de lo que uno tiene de respuesta de efecto adverso y de lo que viene, que uno no lo sabe y por lo tanto hay que considerar esa incertidumbre, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos solamente 5 minutos. Acá Pat, la hermana de Inés, necesita una respuesta. Quiere saber si el Tasigna te puede producir diabetes y alguien que quiere saber si el Dasatinib que te produce derrame pleural, si hay algo para eso. Bueno, Tasigna primero. Sí, el Tasigna, uno de los efectos adversos que hemos visto es que puede aumentar los niveles del azúcar en la sangre, la glucosa. Habitualmente esto se puede manejar. De hecho, yo a un paciente que tiene diabetes, si le necesito dar Tasigna, se lo doy. No es una contraindicación. Obviamente es algo que tengo que manejarle al paciente. Si el paciente le empieza a subir el azúcar, uno no lo puedo decir a mi paciente, no sabe que yo soy médico de la sangre, el azúcar ese es su problema. No, o sea, si yo no sé, se lo mando a alguien que le ayude, pero alguien se lo tiene que manejar. Uno tiene que poner atención a estas cosas. Y con buen manejo, la gran mayoría de los pacientes van a estar bien. Que de por ahí un paciente diabético le da el Tasigna y es un problema muy serio que tiene que cambiar, pues sucede, sí, claro. Pero la enorme mayoría de los pacientes pueden tomar el Tasigna y manejarles el azúcar. Además, no les pasa a todos. Esto pasa en un 10-15% de los pacientes, que es algo significativo. O sea que, sin duda que se puede manejar. Derrame pleural también es un efecto adverso que se ve en un porcentaje, tal vez 15-20% de pacientes que toman el Sprycel. Y también se puede manejar. A veces es cosa de suspender el tratamiento, dar algún diurético, ajustar las dosis, a veces se tiene que drenar, o sea, poner una agujita ahí alrededor del pulmón para sacar el líquido y solucionar el problema más rápido, etc. Hay algunos pacientes que con todo y todo sigue formándose, y bueno, entonces tiene que cambiar el tratamiento. Pero la mayoría de los pacientes, no les da esto, y de los que les da, la mayoría uno los puede manejar y solucionar el problema. Los que no, afortunadamente hoy en día tenemos más opciones de tratamiento y se puede considerar el cambio de tratamiento. Dos aspectos importantes. Algunos estudios regionales o de una institución que los están haciendo, y también hay estudios globales, algunos patrocinados por las industrias farmacéuticas, tanto con Tasigna como con el Sprycel, al estudios de descontinuar el tratamiento. No sé bien todos los estudios que hay en todos los países. En Argentina sé que los hay, y muchos de los países que están conectados están participando en algunos de estos esfuerzos globales, pero ahí lo importante es, platicarlo con el médico para que les pueda orientar si en su país existe un estudio de este tipo, y si no, a lo mejor organizar uno. Para ver que aquí va a ser muy crítico que esta información la recolectemos y aprendamos de esto, porque mientras más sepamos qué es lo que pasa con los pacientes, cuáles son los pacientes que van a poder estar sin tratamiento, cuáles vamos a tener que reiniciar, mientras mejor lo entendamos, uno, vamos a poder informar mejor a los demás pacientes, número dos,
vamos a poder mejorar este objetivo. Ahorita más o menos ya les dije en dónde estamos y por qué tenemos que mejorar. Si no sabemos qué está pasando, es muy difícil mejorar. Entonces necesitamos conocer toda esta información. Entonces, hablarlo con su médico para ver si hay un estudio regional ahí. Vamos a ver si podemos, a través de los médicos, colectar esta información y distribuirla de alguna manera. No sé, lo tengo que platicar aquí con Pat, con Inés, a ver cómo podemos hacer esto y a lo mejor para la próxima vez dar un poco más de información sobre este aspecto. Sí, hay un minuto, espera, un minuto, porque tiene que cerrar Inés, tiene que despedirse el doctor, entonces un segundo, sí. Después cualquier cosa Bueno. ¿Hola? Sí. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sé que quedaron muchas preguntas otra vez sin responder y espero que nosotros las tenemos acá escritas. Las que ustedes, por ejemplo, no hayan llegado a levantar la mano y hacerlas, si no la escribieron en una ficha, la pueden escribir ahora porque todas estas se las vamos a transmitir al doctor. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Jorge Cortés, a las doctoras Pawlowski, Bengió y Moiragui, a todos ustedes por haber venido y esperamos verlos nuevamente, lo mismo a todos los que están lejos en este momento y cerca en América Latina. Muchas gracias. El invitado que dé la última palabra. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Lo más atractivo de esto, como les digo, es la participación de ustedes. Me da lástima que haya tantas preguntas que se han quedado sin responder, pero me encanta que haya tantas preguntas, porque yo estoy convencido que el paciente que pregunta, el paciente que se informa, ese es el paciente que le va a ir mejor, ese es el paciente que va a tener la mejor forma de salir adelante. A veces las cosas no van como uno quiere, pero es cosa de buscarle y demás, ¿no? Así es que el hecho de que estén ustedes aquí, que hagan preguntas, ya los tiene adelante en su enfermedad. Esto es algo que uno lo tiene que ver positivo y adelante y a darle y a ganarle a la enfermedad. Así es que les agradezco mucho. Estamos planeando nuevos eventos para el año que entra, en 2014. Yo creo que los vamos a estar haciendo más o menos cada 6 meses, mientras ustedes nos digan que esto es útil. Y si por ahí tienen sugerencias de uno o dos temas que les interesaría que hagamos en la presentación, por favor háganoslo llegar a través del Max Foundation, a través de su médico, en fin, para organizar, como esta vez tocamos dos temas que eran interesantes. Si ya los hemos tocado, pero les interesa que hablemos un poco más, con mucho gusto. Aquí el chiste es que esto les sea útil. Y nuevamente muchas gracias, porque yo aprendo mucho de lo que ustedes preguntan, de lo que ustedes me comentan en el lunch, etcétera. Así que yo les agradezco por todo lo que me enseñan y adelante, a ganarle a la enfermedad. Nunca se rindan.